Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos un sábado más hasta la casa del Señor, este sitio que se vuelve el lugar de su presencia, esta construcción de piedra que se vuelve el lugar de su presencia cuando dos o más nos reunimos en su nombre, cuando nos juntamos para darle gloria. Él hace de este sitio, de cualquier casa, de cualquier lugar, el sitio donde Él mora. Vamos a continuar con el estudio de nuestro folleto, por eso quiero pedirles que primero me acompañen en una oración. Oremos, por favor. Dios Todopoderoso, Dios bueno, Rey Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey del Universo, Dios infinito, Dios altísimo. Gracias, gracias te queremos dar tus hijos, tus siervos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por cada día, Señor, por cuántas bendiciones derramas sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, nuestros seres queridos, por cómo vemos milagros, Señor, ejecutados bajo tu bondad, Señor, bajo tu misericordia. Gracias, Dios bueno, por brindarnos un día más de vida, por tenernos aquí, Señor, por permitirnos llegar con bien, sin miedo, sin persecución, Señor, porque en este país aún podemos hacerlo de esta manera. Gracias te damos por eso y te pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo que no pueden hacerlo y que están llevando la palabra a lugares difíciles, a lugares donde nosotros no nos atrevemos a ir, pero ellos lo están haciendo. Te pedimos por ellos, por sus vidas. Queremos agradecerte también, Padre bueno, por la provisión en cada uno de los hogares de nuestra congregación, Señor. Queremos pedirte que sigas tú siendo el sostén en cada casa, Señor, en cada familia, así como eres tú el sostén en esta iglesia también, Señor, con los diezmos, ofrendas y donaciones de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú has puesto en sus corazones el diezmar, el donar u ofrendar, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que también tu Espíritu Santo esté morando en cada uno de nuestros hogares, en cada una de las casas, Señor, de esta familia, de esta congregación, Señor, en aquellos hermanos que no han podido venir en esta mañana, que están congregándose, Señor, desde sus casas a través de internet, Señor, que por alguna razón de salud o de movilidad, Señor, no pueden estar aquí con nosotros. Les extrañamos y quisiéramos verlos pronto y que puedan estar aquí junto a nosotros. Y Dios bueno, te pedimos que ese Espíritu Santo se derrame en esta mañana, cubra este sitio, llene este lugar, tu espíritu de amor, de gozo, de paz, Señor, sea abundando, Señor, en este sitio y derramándose en este sitio para que cualquier obra de maldad no tenga sitio, no tenga cabida aquí, no pueda entrar, no pueda llegar y no haya distracción, no haya molestia, Señor, para este tiempo que queremos tener nosotros contigo. Permite que tu Espíritu Santo también nos dé el entendimiento para aprender tu palabra el día de hoy con lo que tú tengas que decirnos a través del estudio de tu palabra. Acompáñanos, Dios bueno, te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto 53, que es de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que nos llevó a la luz? En las tinieblas en las que vivíamos o vivimos, salir a la luz. ¿Qué es? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata todo el folleto. Estamos en la unidad 1, cómo Dios prepara el camino, cómo Dios preparó la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Dios hecho hombre, Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y hemos visto ya las primeras 3 lecciones. Hoy vamos a ver la lección número 4, que se llama María se maravilla ante la decisión de Dios. Esta lección se encuentra en la página 25, si usted tiene su folleto, ¿sí? En la página 25 es el tema 4, María se maravilla ante la decisión de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir en el orden cronológico, un poco en el orden cronológico de nuestras Biblias, y primero, como hemos venido estudiando, un poco las profecías y sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre su nacimiento. Así que vamos a ver en el día martes el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, martes, Isaías 9, capítulo 9, del 1 al 7. Les leo la versión NBI que tienen en su pantalla, por favor. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegrarán ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín.
Ciertamente, tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Estábamos hablando de Isaías, hemos visto en los temas anteriores las profecías sobre esto. De hecho, en el capítulo anterior, en Isaías, se habla sobre la profecía de la aflicción que vendría sobre esta parte de Israel. ¿Sí? Recuerdan que hablamos, el reino se dividió en dos: en reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. ¿Sí? Entonces, la parte del norte fue la primera en ser atacada, en ser afligida, en estar en oscuridad. Y por eso aquí incluso ya en el capítulo 9 todavía habla de ellos, habla de esta zona, habla de este sector del reino que ya fue conquistado. Les habla como tierra de paganos todavía, que estaba lejos, que está en la oscuridad. ¿Sí? Habla de eso, de esta parte del reino. ¿Sí? Pero el punto es de lo que estamos hablando, del nacimiento de nuestro Señor, del nacimiento de Jesús aquí en la tierra, Dios hecho hombre. Realmente solo en el Antiguo Testamento hay 750, se considera casi 750 profecías sobre el Mesías, sobre Cristo, ¿sí? 750. Y en el libro de Isaías existe entre 80 y 90 profecías sobre Cristo. Entre 80 y 90. Hay algunas que se le puede considerar que se repite, por eso se le dice entre 80 y 90, no se puede poner el número exacto. Pero imagínese, sobre Cristo, ¿sí? Y aquí usted va a ver varias. En lo que acabamos de leer, usted ya se dio cuenta que hubo varias profecías sobre la venida del Señor Jesús, ¿sí? Entonces vemos, como les contaba, empieza hablando que ya no habrá más penumbras, ya no habrá más oscuridad, ya no habrá más dolor en una región que fue de las primeras en estar en tinieblas, ¿sí? Por eso recuerden que estamos hablando en el versículo 1, estamos hablando de esta zona de Galilea, ¿sí? Está hablando de Galilea. Galilea estaba en la parte norte de Israel, ¿sí? Pongamos el 1, por favor. Sí, y estamos ahí en eso. Entonces habla de eso y que esta zona verá una luz. Fíjese, Isaías, ya habíamos dicho, esto fue prácticamente 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Isaías escribió esto, le fue revelado todo esto. Entonces habla de esto. Para ellos en ese momento seguramente pensaron: sí, ya se va a restablecer, vamos a regresar de Babilonia y se va a restablecer todo y vamos a estar bien. No fue del todo así, no fue del todo así. Abajo, la parte de Judá, algo se restableció, pero no del todo, pues ya sabemos por lo que hemos estudiado. Luego vinieron otras conquistas sobre ellos. Pero está esta profecía diciendo que esa tierra que en el pasado fue humillada, ¿sí? La tierra de Neftalí, en el futuro será honrada. Galilea, ¿sí? Tierra de paganos en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Este pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. ¿Ven la forma de hablar del profeta además? ¿Por qué? Porque él está en ese momento, él está viendo en el futuro lo que le hace ver el Señor, la visión que le da en el futuro, y él está viendo y dice: en este momento está pasando esto. Obviamente para nosotros esto es total futuro, ¿sí? Entonces dice: ha visto una gran luz. ¿Cuál luz? Ya sabemos, la del lucero, la de nuestro Señor Jesús. Vivían en densas tinieblas. Tú has hecho que la nación crezca, ha aumentado su alegría. Aquí no puede hablar tanto del crecimiento de la nación después del regreso del cautiverio en números, en población, en pueblo, como también del pueblo de Dios hoy en día o a partir del Señor Jesucristo. A partir del Señor Jesucristo con el cristianismo, el pueblo de Dios, recuerdan que antes estaba limitado a los judíos, al pueblo judío, y a partir del Señor Jesucristo el pueblo de Dios se vuelve internacional. Va a todas partes, porque todos salen a llevar la palabra a todas partes y nos llega a todas partes. Entonces también nos habla de una profecía de eso, a futuro va a aumentar esto, ¿sí?
Pasamos al 4, en el que nos habla del yugo que estaban viviendo, de la opresión que se terminará, que vivieron ellos cuando fueron atacados por Asiria, que fueron los primeros que les arrasaron, les destruyeron, que esto ya hablamos en alguna otra clase. Sí, serán vencidos, dice en el 5, los ejércitos. Y ahí viene este versículo 6, que es el más utilizado en tiempos de Navidad, pero como dijimos, está en la Biblia y tenemos que toparlo, la natividad, el nacimiento del Señor Jesús, ¿sí? Pero mírense, y una vez más, porque yo usé esto también en el sermón, que dice, nos ha nacido un niño, pero no se queda ahí en el niño. Inmediatamente el profeta Isaías, Dios le revela, se nos ha concedido un hijo. Ya habla del hijo, ya habla del hijo de Dios. El hijo de Dios se nos ha concedido. ¿Quién nos ha concedido? ¿Quién nos ha regalado? ¿Sí? ¿Quién ha tenido esta gracia de brindarnos? Y esto está hablando 400 años antes. Y le darán estos nombres. ¿Le darán estos nombres que a un bebé? No. Por eso estamos hablando de que ya enseguida, inmediatamente hace la transición a un adulto. Consejero admirable, príncipe de paz, tal como alabamos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos al siguiente, continuamos con esto, como en Isaías. Miércoles nos tocaba leer Isaías, el 11, del 1 al 10. Isaías 11, del 1 al 10, versión NBI. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Amén. Acá el profeta Isaías ya se va más allá, ¿sí? Porque continúa, no es que se quede una vez más, no se queda solo en el nacimiento. Sigue lo que viene, lo que sucede, su vida. Isaías también nos habla de sus padecimientos, de lo que padeció el Señor cuando estuvo aquí, de todo lo que vivió. Hay tanta profecía, como les digo, entre 80 y 90 profecías sobre Cristo, sobre el Mesías, que se cumplieron, ¿sí? Y acá, en cambio, ya nos habla mucho más a futuro. Ya liberación sí, pero también ya en la eternidad, ¿sí? Miren, primero empieza estableciendo otra vez para que nos quede claro de dónde viene, de dónde va a venir. Y nos habla de Isaí. ¿Recuerdan Isaí? El papá de David, cuando fue Samuel y le preguntó a Isaí, déjame ver tus hijos, y no le presentó al último porque era muy pequeño y luego le ungió a David. Ese Isaí, de ese Isaí está hablando aquí el profeta. Sí, dice de ese tronco, de esas las ramas de él, de esa familia, viene el quien nos va a liberar, ¿sí? Y de ahí dice que el Espíritu Santo reposará sobre este liberador, sobre esta persona que será el que va a liberar. Pero fíjese esas definiciones, esas características. ¿Quién? ¿Qué ser humano? Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor, ¿sí? Y además luego dice que, y aquí viene, ya esta es ya la parte más a futuro, que nos dice que no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres, ¿sí? Él no se va a dejar apantallar por lo que está sucediendo, por lo que
por lo que haga la gente, por lo que diga que hace la gente. No, porque Él ve los corazones. Eso nos está dando más pistas de cómo va a ser. Va a ser alguien que puede ver más allá de lo que se ve así, las apariencias, con las apariencias que nos engaña la gente. Así, no. Él ve más allá, él ve y hace justicia a los desvalidos, a los pobres. ¿Sí? Y vendrá, y luego nos habla de que con la vara de su boca, es decir, con su palabra, con sus juicios que va a emitir, ya nos habla del juicio, con el momento en que llegará el juicio. Ven, esto ya es a futuro, gran futuro, ¿sí? Matará al malvado con el aliento de sus labios, con la vara de justicia, ¿sí? Y luego nos habla de cómo será allá, cómo estará allá. Mira esta parte, es hermoso hablar esto cuando les contamos a los niños, cuando hablamos de esto en las clases bíblicas, de cómo estarán allá los animalitos. Fíjese esto. Un lobo con un cordero juntos, sin hacerse daño, ¿sí? No hay depredadores, no tienen que comerse el uno al otro, ¿sí? ¿Qué más dice? Leopardo con el cabrito, un ternero con un cachorro de león jugando sin hacerse daño, ¿no es cierto? Y todos estos controlados por un niño, por niños ahí. Con ellos jugando también, niños también ahí, no es que solo los animales, niños también. Sí, así será de pacífico todo ahí. La vaca y la osa estarán juntas, miren, estarán juntas con sus crías ahí. El león y el buey comiendo lo mismo. ¿Sí? El león no estará comiéndose a los otros animales, sino estará comiendo paja, como dice aquí, como el buey. Sí. Los bebés, los que están todavía, los recién nacidos, jugando con cobras, con víboras. Y los más grandecitos metiéndose incluso al nido de las víboras. Todo esto sucederá, así dice el Señor. ¿Sí? Y ahí cierra diciéndonos en el 9, no habrá daño porque todos tendrán conocimiento del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿A dónde tiene que llegar? A esto. Al 9, por favor, que dice que todos, para que esto suceda en ese momento, cuando sucederá esto, cuando estemos allá, es porque habrá el conocimiento del Señor. Todos habrán aceptado al Señor, todos tendrán el conocimiento del Señor. Eso será ya absoluto. Ya llegará a este punto completo. ¿Sí? En que estará el conocimiento del Señor. Eso es lo que se está esperando. En su monte santo no habrá ya estragos, no habrá dolor, no habrá violencia, que dijimos de los animales. Y vuelve a repetir que se alzará de la raíz de Isaí y será estandarte de todos los pueblos. Por eso también sabemos que eso no fue en la primera venida. Porque si bien vino el Señor Jesús, que sí vino de la raíz de Isaí, que ya dijimos que es de David, sí, de la descendencia, porque José viene el papá del Señor Jesús aquí en la tierra viene de David, pero nos dice que será el estandarte de todos los pueblos y de todas las naciones. Eso aún no sucede. Eso nos deja claro esto. ¿Sí? Vamos al siguiente. Vemos Miqueas rápidamente. Miqueas es también un poco complicado porque es bastante profecía. Miqueas 5 del 1 al 15, vamos a leerlo rápidamente. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba que no depende de los hombres ni espera nada de ellos. Será el remanente de Jacob entre las naciones en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y las desgarra sin que nadie pueda rescatarlas. Levantarás la mano contra tus enemigos y acabarás con todos tus agresores. Esto afirma el Señor. En aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. Exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas.
Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Amén. ¿Sí? Profecía, y como vimos, profecía, sí, bastante dura. ¿Sí? Aquí Miqueas habla de esto, sí, habla de esto, habla de la venida del Mesías, habla de su reino, habla de la conquista a las otras naciones, pero ya en tiempos futuros, no en ese momento. Si bien ellos pensaban que eso iba a suceder, que en ese momento ellos iban a tener conquistas sobre otras naciones, pero no se trataba de eso, se trataba de la a futuro, la que aún nos llega, la que aún no sucede, ¿sí? Y la bendición que vendrá para el pueblo del Señor, ¿sí? Reagrupa tus tropas, es palabra como para nosotros, ¿sí? Reorganízate, vuelve a tomar la visión. ¿Dónde estás? ¿Estás perdido? ¿Estás desalineado? Reagrúpate, ¿ya? Reorganízate, fíjate por dónde vas a ir. Es momento, ya es momento, es ahora. ¿Sí? No puedes seguir así con varios lugares, varias visiones, varios caminos a donde ir. Reagrupa y ya, empieza. Empieza así el profeta Miqueas hablando de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos asedian. No puedes estar distraído acá en varios frentes. Estamos hablando en guerra y en guerra vivimos todo el tiempo contra el enemigo, ¿verdad? Contra Satanás y sus obras, ¿sí? Entonces, enfócate, ¿sí? Empieza por ahí diciendo. Y de ahí habla de esto de al gobernante y todo. Eso se trata de insultos, ¿no? Esto de una herida en la mejilla era una forma de decir que el gobernante fue insultado, ¿sí? Que el rey fue insultado, aunque no haya realmente una herida, ¿no? Y ahí habla este versículo que es tomado siempre también como profecía de dónde van a ser el Mesías, y es de ti, Belén Efrata, ¿sí? Efrata significa fértil, Belén fértil, ¿sí? Y hacen esta diferencia porque había otro Belén en ese momento. Había el Belén de Judea, y había otro Belén en Zabulón. Entonces le hace esta diferencia, esta distinción, Belén Efrata. Y le dice, aunque es pequeña, saldrá de ti quien gobernará. Y está dando el origen de quién será el gobernante. Pero no el gobernante para ese momento, como muchos pensaron, como pensó gran parte del pueblo, que iba a salir de ahí el que nazca y iba a venir a gobernar en ese momento a todo el mundo, pero no fue así, ¿sí? Sino que gobernará para la eternidad, ¿sí? Luego nos habla en el 3 de cómo Dios entregará a los enemigos del pueblo del Señor hasta la venida del Mesías, que nos habla tanto de la primera como de la segunda venida. Mire, por eso Dios nos entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, que va a ser madre, la primera, ¿sí? Y vuelvan junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Eso recién está sucediendo, o sea, físicamente hablando, ¿no? en seres humanos, ¿sí? Pero el momento en que ya todos estemos juntos aún está lejano aparentemente, no sabemos cuándo sucederá, ¿sí? ¿Qué más de esto para no meternos mucho a esto y ir al punto? Llegará paz en el 5 nos dice, usa el nombre de Asiria, sí bien usa Asiria, pero es el nombre de los atacantes, ¿no? Es la forma de referirse a nuestros enemigos, incluso espirituales, de los que estamos hablando hoy en día, que son los que tenemos que enfrentar. Y aquí habla y usa esto y va a decir, ¿y por qué usa estos 7 pastores? ¿Y por qué usa estos 8 líderes? ¿Sí? Porque dice, mire, ante el poder de los asirios que tiene, nosotros ¿con qué vamos a salir? Con 7 pastores. Nosotros, ¿qué nomás necesitamos? Solo 7 pastores. Pastores, primero en referirse en pastores, en que no 7 guerreros, no los 7 más fuertes, 7 pastores. Y usa el número 7 porque es el número del Señor, el número perfecto, ¿sí? Pero dice, solo 7, con 7 vamos a salir y vamos a ganar. Sí, eso es lo que necesitamos. Y luego esa referencia de 8 líderes, esa sí es referencia directa en contra de Asiria, porque Asiria era siempre gobernada por 8 cabezas. ¿Sí? Históricamente, entonces por eso esa es una referencia directa a ellos, ¿sí? 8 líderes del pueblo, 8 cabezas del pueblo serán escogidos. Y aquí nos habla de esto, de escogidos simples del pueblo, no los grandes guerreros, no los que más méritos han hecho, no. Los 7 pastores, unos 8 escogidos del pueblo, eso y con eso bastará. ¿Por qué?
Porque no es con nuestras fuerzas, porque no es con las fuerzas humanas, es con el Señor el que hará frente a todo esto, ¿sí? ¿Qué más? De ahí nos habla en el 7 que el remanente de las 12 tribus será como el rocío del Señor, el remanente, los que queden de las 12 tribus, ¿sí? Que ya hablamos, también explicamos de esto, aunque sean pocos, siempre serán como el rocío del Señor, pero va a crecer. Usted ha visto cómo el pueblo del Señor ha crecido. Y ahí no estamos hablando solo de las 12 tribus, estamos hablando también del pueblo cristiano, de los que somos injertados, adoptados al Israel, cómo ha crecido este pueblo, ¿sí? Y de ahí nos habla de las conquistas en el 8, en el 9, de cómo las conquistas contra los enemigos, ¿sí? Pero quisiera solo toparle, mire, en el 10, 11, 12 y 13, cómo habla de esto. En aquel día, sí, el Señor al final va a exterminar con todo, va a acabar con todo, con todos los enemigos, las ciudades de tu país, derribaré tus fortalezas. Pondré fin, pero mire, ¿a qué? ¿Contra qué es lo que está el Señor? Contra la hechicería, contra los adivinos, contra los ídolos, contra los monumentos, es decir, las imágenes, contra eso, contra todo esto, se terminará, se caerá. Todo lo que ha sido obra de tus manos. Y eso les dijo a ellos, les dijo en ese momento, 400 años antes del nacimiento del Señor Jesús, y nos dice ahora, todo, ¿sí? Todo esto caerá. Dice, arrancaré tus imágenes, quedará escombros. Con ira, ¿por qué? Me vengaré de las naciones que no me obedecieron, por los que no obedecieron. Una vez más, de esto ya habíamos hablado antes, ídolos, hechiceros, adivinos, monumentos, figuras, aunque sea un monumento pequeño y figura la que estemos adorando, le desagrada al Señor, es irse en contra, es desobedecer al Señor, ¿sí? Vamos al siguiente. Vamos a saltarnos ahora al jueves, día jueves, para ir al punto de este día. Lucas, vamos a ver el Nuevo Testamento, Lucas 1, del 26 al 38. Nos toca leer bastante, hoy vamos a leer bastante de la Biblia. 26 al 38, versión NBI. Lucas en el Nuevo Testamento, leo la versión NBI que tienen en pantallas. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Amén. Ya, esto hemos leído varias veces, pero lo vamos a analizar más. Elizabeth, como ya hablamos en las clases anteriores, ya se enteró, ya pasó lo del castigo a Zacarías, que se quedó mudo por no creerle al ángel. E inmediatamente dice en el versículo 1:24, en Lucas también, si tiene ahí su Biblia, revísele, que Elizabeth se recluyó 5 meses. 5 meses se quedó recluida, se cerró durante su embarazo, los 5 primeros meses de su embarazo, ¿no? Seguramente porque tenía edad avanzada, porque era estéril, tal vez sentía, la recomendación era que esté en reposo, que esté en cuidado. Pues tuvo 5 meses, dice ahí está en el versículo 1:24. Por eso, ahí viene esto, de lo que nos dice a los 6 meses de embarazo de Elizabeth, ¿sí? Por eso empieza hablándonos así, y en el versículo 26, ¿sí?
como siendo en otro lado, mientras esto sucedía acá, en otro lado, acá en Galilea, y ahí nos pone hasta el lugar, ¿no? Nos va ubicando Lucas y nos dice el lugar donde estaba sucediendo esto. El ángel Gabriel va a Nazaret, en un pueblo de Galilea. ¿Recuerdan esta Galilea? ¿Recuerdan esta parte norte que decía el profeta Isaías que era esta zona de oscuridad donde iba a venir la luz? Y mencionó específicamente Galilea. Pues así sucedió. Vino, y nos dice aquí que vino el ángel, vino el ángel y a hablar con esta joven doncella o virgen, ¿sí? Que estaba comprometida a casarse. Ya estaba comprometida a casarse. Se iba a casar, estaba ya separada para casarse con José. José, descendiente de David, que se nos aclara en otros evangelios también. Sí, y el ángel dice, has recibido el favor o has recibido gracia. Sí, cuando hablamos de gracia es favor, es algo que se nos da por gracia, que se nos da por favor. Has recibido por gracia esto. ¿Sí? Le dice que tú seas la madre del Mesías. Ojo, la madre del Mesías, no la madre de Dios. No la madre de Dios. ¿Sí? Has recibido el favor del Señor. El Señor está contigo. ¿Sí? El Señor está contigo. No es que en ese momento y de pronto fue así, ella vivía, no. Ella seguramente era una sierva del Señor desde antes, ¿no? Por eso ella dice, el Señor está contigo. ¿Sí? Ante estas palabras María se asustó, se perturbó, se asombró, ¿no es cierto? Y no entendía qué significaba esto. Entonces ahí le tuvo que decir esto, te ha concedido este favor una vez más. Has recibido este favor, has recibido esta gracia. ¿Sí? Vamos al 31. ¿Qué quedarás? ¿Qué? Quedarás embarazada y le pondrás de nombre Salvador. ¿Sí? El nombre real es Salvador. Jesús es Yeshua, Salvador, o Jesús también es de griego, también es Salvador. ¿Sí? Ese es el nombre. Ese será el nombre que le pondrás. ¿Sí? Nos llegó a nosotros del griego ya al español como Jesús, pero es Salvador. ¿Sí? Le pondrás, ese será el nombre que le pondrás. Y el ángel le dice el nombre que le va a poner. ¿Sí? Y el ángel empieza diciéndole eso. Y le dice esto, quedarás embarazada y será un gran hombre. Fíjense, una vez más. Enseguida pasamos de el bebé al hombre. ¿Sí? No nos quedamos una vez más. Y ese bebé será el bebé al que le van a hacer figuras y le van a hacer una escena navideña. No. Enseguida al hombre. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y será un gran hombre. Ya el adulto, inmediatamente. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Ya directamente ya le está diciendo que va a ser Hijo del Altísimo. Aquí es la palabra en el hebreo es el Elión. ¿Se acuerdan? Elión, que también usamos y hemos visto en otros lugares, Elión. Y Dios le concederá el trono de David. El trono, ese trono que seguramente María, estudiando la palabra, sabía que ya los descendientes de David ya no estaban en el trono, pero le está diciendo, le concederá el trono de David. ¿Qué nomás se habrá imaginado María en ese momento? ¿Sí? Reinará sobre Jacob, sobre las 12 tribus. Cuando se habla sobre Jacob, está hablando de las 12 tribus. María también en ese momento, ¿cómo? Si no hay 12 tribus, en este momento estamos 2, capaz 3, las otras están perdidas. ¿Sí? Hasta hace pocas décadas se consideraban que las otras 10 estaban perdidas. ¿Sí? Pero en ese momento, María también, ¿qué habrá pensado? ¿Cómo va a ser el que va a gobernar sobre Jacob, sobre todos? Entonces nos está hablando a mucho futuro, a cosas que recién están sucediendo o aún no suceden o no sabemos cuándo sucederá. ¿Sí? Y María pregunta, ¿pero cómo va a suceder esto? Porque no he conocido hombre, o sea, dice, he permanecido virgen para casarse, ¿verdad? Entonces el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, que el poder, ahí vuelve a usar Elión, el poder del Altísimo la cubrirá y el niño será llamado Hijo de Dios. Y ahí le revela el ángel algo que tal vez no había en ese tiempo, de hecho no había en ese tiempo, esta comunicación tan que nos enteramos que está embarazado el uno el otro, enseguida ya y por allá, no. Pasaban meses o a veces ni se enteraban que estaba embarazada y ha tenido hijos y aquí el ángel le revela. Le dice, de hecho, ¿sabes qué? Tu pariente, Elizabeth, también está embarazada.
Sí, de hecho, a la que le decían que era estéril y que era muy vieja para tener hijos, y está embarazada y ya está en el 6.º mes. Así que para que veas cómo obra el Señor, le está diciendo, ¿no? Le está dando un contexto el ángel, ¿sí? Y le dice, por el 38, este versículo que nos gusta subrayarle y ponerle hasta en nuestras casas, nada es imposible para Dios. Nada es imposible, amén. ¿Sí? ¿Y qué hace ella? Se rinde, heme aquí, como el heme aquí de Samuel, como el heme aquí de Isaac, ¿sí? Así, ese heme aquí. Sí, porque es del griego, nos ponen de otra forma la traducción al español, pero es de esas mismas frases que usa, el heme aquí, he aquí tu sierva del Señor. Sí, haga conmigo lo que Él quiera. ¿Sí? Vamos al siguiente y continúa la historia en Lucas 1, 39 al 45. Vamos al viernes. Leamos versión NBI, Lucas capítulo 1 del 39 al 45. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Amén. Amén. Este es el siguiente versículo, ¿no? Cuando ella ya solo se posta y dice, heme aquí, que el Señor haga su voluntad. Sé que inmediatamente coge y sale a verle a Elizabeth. Ella estaba comprometida con José y emprende el viaje desde el norte donde ellos vivían, donde estaba en Nazaret, en Galilea. ¿Sí? Ubíquese más o menos del Jordán cruzando para abajo, va bajando hacia donde estaba, porque se dice que Elizabeth y Zacarías si se estaba sirviendo en el templo, Zacarías tenía que estar allá, ¿no? Tenía que estar allá. Entonces va a verle inmediatamente y el bebé dice que salta en el vientre de Elizabeth. Apenas habla María, ya siente que salta en el vientre de alegría. Y ahí le responde Elizabeth, le dice, bendita entre las mujeres, bendito el hijo que darás a luz. ¿Sí? Acá hay esta parte que dice que es el bendita tú entre las mujeres, que se le tomó y se le aumentó en el versículo 27. ¿Sí? Se le aumentó. En los manuscritos originales, en los primeros en los que se tiene, no está. En muchas de nuestras Biblias no está, pero es esto. Es común ponerle a alguien más, le quiso poner también, que ahí también sucedió y que ahí también se le dijo esto. Pero aquí sí, Elizabeth sí le dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Sí? Y ahí se pregunta, ¿y cómo la madre del Señor, de mi Señor, del que va a ser mi Señor, está aquí visitándome? Cuando por poco yo debería estar yendo a verla y viene acá a verme, ¿sí? Y ahí le cuenta cómo el niño apenas se acercó, ya empezó a saltar de dicha, ¿sí? Las mamás deben saber cómo es los movimientos del bebé de dicha, de gozo, de estar feliz versus de sufrimiento, de dolor, ¿no? O de hambre, ¿sí? Seguramente. Pero ella le dice directamente, de gozo, saltó de gozo, ¿sí? Y luego le dice en el 45, dichosa, porque has creído lo que te dijo Dios y se cumplirá. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué sale esta frase solita, así suelta? Dichosa tú que has creído. ¿Por qué? Porque su esposo Zacarías, cuando el ángel le habló, él no le creyó. Entonces le dice, tú sí le creíste, nosotros en cambio tuvimos esto que no le creímos. ¿Sí? Por eso le dice eso. Vamos al sábado, al siguiente. El mismo Lucas 1, seguimos lo que continúa, los versículos que siguen, el 46 al 55. Versión NBI. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberanos. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes.
A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. Esto, si usted ha estado en iglesia católica, sabe que esto es lo que se conoce como el Magnificat. Magnificat, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza, en el latín empieza en el versículo, en el 46, Magnificat, mi alma, magnifica mi alma, empieza así, en el latín. Entonces por eso se conoce como el Magnificat, porque esto es una canción. Eso también se conoce como la canción de María, se conoce también como la canción para Cristo, el cántico de María también, ¿sí? Y se le relaciona y se le compara con el cántico que hizo Ana también, ¿recuerdan? Cuando quedó embarazada Ana de Samuel en el Antiguo Testamento, también hizo una canción, ¿sí? Aquí María también hace esta canción muy similar, ¿sí? Pero menciona algunas otras cosas también, ¿sí? Pero este es conocido como el Magnificat, ¿sí? Magnifica mi alma, magnifica, o sea, mi alma mía bendice al Señor, como los salmos que, por supuesto, María sabía, María había estudiado, seguramente sabía todas las escrituras, ¿sí? Magnifica mi alma, alma mía bendice al Señor. Dice, mi espíritu se regocija. Hablamos que ya el significado de regocijo, ¿recuerdan? No es solo gozo, es doble gozo o muchísimo gozo, es un gozo que se desborda. Eso es regocijo, no es solo gozo. Estoy gozando, estoy gozoso. No, es regocijándome. Sí, así, estoy haciendo fiesta. Dice, mi espíritu se regocija, ¿sí? Porque se dignó en fijarse en mí, en una sierva, en una humilde sierva, ¿sí? Desde ahora en adelante me llamarán dichosa. Todo esto cantado, ¿no? Todo esto, imagínense, estamos nosotros aquí leyendo, pero esto es cantado. ¿Cómo habrá sido la canción en ese momento, no? Yo sé que en la Iglesia Católica se hicieron cantos en latín y seguramente siguen habiendo todavía hasta ahora, pero no debe ser lo mismo que como fue cantado por María, ¿no? Todo esto. El poderoso ha hecho grandes cosas. Ha hecho, ya le está diciendo, ya ha hecho, no está diciendo va a hacer. Ya ha hecho. Y fíjese, porque empieza a hablar María de cosas que van a suceder a futuro. Y a muchísimo futuro, porque aún no sucede. Pero ya ella lo pone, ha hecho. Ya. También hace profecía aquí, también le es revelado cosas, ¿sí? Santo, santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas, desbarató las intrigas de los soberbios, cosas que no estaban sucediendo en ese momento. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos en ese momento, ¿sí? Pero ella ya está hablando de esto, de libertad, del liberador, ¿sí? Y dice, de su trono derroca a los poderosos, exalta a los humildes, ¿sí? A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos les dejó con manos vacías. Todo eso no sucedió en ese momento, no sucedió en el nacimiento del Señor Jesús, no, ni ha sucedido todavía. ¿Se dan cuenta? Está también hablando a futuro, ¿sí? Y luego en el 54 y 55, esto le unen porque es una sola frase, reconoce el cumplimiento de esta profecía, miren, de la que les digo, de que va a ser para Israel. Acudió en ayuda de su siervo Israel. Si un momento habló ella de Jacob, de las 12 tribus, ¿se acuerdan? Y ahora Israel, ¿sí? Ya todos, con todos los demás. Israel no existía en ese momento, como tal, ¿no? Como nación y como pueblo, porque solo tenían 2 tribus en ese momento. Cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró misericordia a Abraham y su descendencia para siempre, recordando lo que estaba en las Escrituras, porque ella sabía las Escrituras, ¿sí? Y vamos al último rápidamente. Mateo. Nos toca el domingo, lo que nos tocaba leer el domingo, Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Mateo, capítulo 1, del 18 al 25, les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas, por favor. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Amén. Mire, ¿recuerdan cómo fue la situación? Se le reveló, el ángel le reveló y le dijo que Elizabeth estaba embarazada. María salió corriendo a verle a su prima, a su pariente, ¿cierto? Salió corriendo. 3 meses después, asoma donde su prometida embarazada. Hombres, mujeres, todos, humanamente, ¿qué se les viene? Por supuesto. ¿Cómo es que se va? Todavía no nos hemos casado, todavía no hemos consumado el matrimonio. Desaparece 3 meses y regresa embarazada. ¿Qué sintió José? ¿Cómo sobrellevó esto? ¿Qué estaba en el corazón de José? Todo lo que pasaba. Por eso el Señor se encarga de ponernos que era un hombre justo. Y por eso se encarga de decirnos que todo esto estaba pensando y estaba en su corazón. Pero aún así, no se precipitó a tomar la decisión apenas verle ahí embarazada. ¿Cómo? ¿Te fuiste 3 meses y vienes embarazada? Te vas, lo que sea. No. Dice que lo estuvo pensando, se fue a dormir y ahí el Señor le habló. Vemos todo esto, ¿no? Fíjense todo esto. Porque así fue la situación. ¿Sí? María y José estaban comprometidos a casarse, ¿sí? Comprometidos. Esta es la palabra en el griego 3:4, si usted tiene el Strong y está buscándolo en el Strong, ¿sí? Es desposada, es preparada para ser esposa, es la palabra que usa ahí. Aún no estaban casados, ¿sí? No es como ahora que están novios y uno y otro, y no. Ya estaba preparada, ya estaba separada, ya estaba prometida, comprometida, ¿sí? Y antes de consumar el matrimonio, porque no iban a consumar el matrimonio, no iban a tener relaciones antes de casarse, aparece embarazada por el Espíritu Santo, nos dice en el 18. Y en el 19 nos dice Dios que José era un hombre justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiso exponerla, no quiso ese rato exponerla a la ley. ¿Sí? Ese momento que estaban los fariseos cogiendo a rajatabla la ley, Deuteronomio 22, 23 y 24 nos dice que si una prometida a casarse y falta a su esposo, tiene que ser apedreada, decía. Entonces él espera, ¿sí? Ese era un hombre justo, ¿sí? Y se queda considerando esto, ¿no? Considerando esto, no decide inmediatamente, se va a dormir y en los sueños del Señor le habla. En los sueños del Señor le habla también a él, así como le habló a María a través de un ángel, pero aquí nos dice que el Señor le habló, ¿no? ¿Sí? El Señor le habla y le dice, y le reconoce primeramente que es linaje de David, que viene de David, le reconoce de dónde viene su familia, ¿sí? Y le dice que reciba a María, le explica que está embarazada no de otro hombre, no de otro varón, no le ha traicionado, sino del Espíritu Santo directamente. Le hace entender esto a José, cómo habrá estado su corazón, su cabeza, todo lo que habrá pasado por él, ¿no es cierto? Todo esto sucedió. Y le ordena y le dice, igual que a María, cuál va a ser su nombre. Su nombre va a ser Salvador, o Jesús, Salvador, ¿sí? Porque salvará al pueblo de sus pecados, ¿sí? Ahí tiene todo sentido. Será Salvador porque salvará al pueblo de sus pecados. Y ven, y una vez más, hablando de cosas a futuro. ¿Por qué? Porque no es que ese rato nació y ya, todos salvados todos. 1, 2, 3, salvados todos. No. Él será el Salvador de los pecados hasta hoy, hasta este día, hasta este momento. Él, el Salvador de pecados. Nos está hablando de eso, ¿sí? Y bueno, y luego solo le dice que se cumplirá lo que dijo el profeta, que la Virgen concebirá. Le recuerda a José, seguramente José sabía también la palabra, le recuerda lo que dice el profeta de que una Virgen concebirá, ¿sí? Y que será Emmanuel. Esto ya habíamos explicado que no es que su nombre será Emmanuel, no, la situación será Emmanuel, será Immanuel, el de Elohim, Immanuel, Elohim. Elohim con nosotros, ¿sí? Elohim con nosotros, Dios en la tierra, Dios hecho hombre, Dios aquí habitando entre nosotros. Eso le explica
Dios a José todo esto en sus sueños para que él sí se calme, ¿no? Y le tome por esposo. Entonces nos dice que despertó y obviamente obedeció a Dios, obedeció lo que el ángel le dijo, Dios le dijo a través del ángel, ¿sí? Y se casó, sí se casó, aquí para que nos quede claro, ¿sí? Se le apareció en sueños y dijo José, más adelante, perdón, y luego se casa. Se casa y ya estamos en el 24, por favor. Sí, eso. Recibió a María por esposa. Ahí se casó. Estas pequeñas palabritas de ahí, eso significa que hubo un matrimonio, que se casaron. ¿Sí? Ya. Y el 25 también es importante y también muchas veces saltado. No tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo. ¿Por qué no se toma en cuenta esto? Porque se trata de tenerle como a María como que quedó siempre virgen y no fue así, porque luego dice que fue solo hasta que dio a luz a su hijo y después sí tuvo y por eso tuvo otros hijos, por eso Jesús tiene hermanos también de parte de María, de hermanos de María, hijos de María, como el mismo Jacobo, que es Santiago, que es el del libro que tenemos también en nuestro Nuevo Testamento, ¿sí? Pero eso sería, ¿sí? Espero que hayan llegado ustedes también a lo mismo cuando estudiaron en sus casas, porque ese es el punto de que podamos todos estudiar esto en nuestras casas y aquí solo hacemos un resumen para ver si llegamos a los mismos puntos, ¿sí? Así que pasemos a los anuncios y luego vamos a tener un momento especial con nuestros niños y también con los graduados del Esformi, no graduados, los que han completado el Esformi. Que el Señor les bendiga.